No queremos excusas, muchacho. Queremos resultados. ¿Por qué no despediste a ese tonto? ¿Por qué está entrometiéndose ese viejo ratón? ¿Quién es él para decirnos qué hacer? Sí, ¿qué es él? ¿Acaso algún líder entre los ratones? Saludos, gente de YouTube, mi nombre es Riquien008. El día de hoy hablaremos de los antagonistas principales y de los más corruptos de un cuento americano, sobre quién es el señor Graspin y sus socios. Si no tienes nada que decir y ya quieres comenzar con el video de una vez, pues comencemos. El señor Graspin y sus secuaces son los principales antagonistas de un cuento americano, El tesoro de la isla de Manhattan, y la segunda secuela de un cuento americano. El señor Graspin es el líder de los varones Factory Oswald, que está formados por él mismo y sus colegas, el señor Toffoli y el señor Oblot. Aparece por primera vez cuando se enfrenta a Tony Toponi por llegar tarde al trabajo y casi lo despide, pero el señor Ratonovich lo convence de que le permita conservar su trabajo, por lo que él tomará las decisiones. Cuando Oblot le pregunta por qué se ablandó y por qué dejó que Tony mantuviera su trabajo, le explica que es porque el miedo es un motivador poderoso y Tony será un ejemplo perfecto de la puntualidad. Luego el señor Toffoli le pregunta por qué el señor Ratonovich se entromete y de quién es él para decir de lo que está bien y de lo que está mal. Oblot también le pregunta a Graspin si Ratonovich es el líder entre los ratones para su propia diversión. Él responde de que los miraría a los ojos. El señor Toffoli convence al señor Graspin de que a pesar de su naturaleza cobarde, obtuvo lo que quería de Ratonovich, ya que lo consideraba un alborotador. El señor Graspin decide que vigilarán al señor Ratonovich. Al enterarse de los indios, el señor Graspin le dice a los ciudadanos que los indios quieren atacar, lo que los alientan a convertirse en una multitud furiosa. Después de una larga campaña para encontrar a los indios, el Dr. Dillerin es acusado de ayudar a los indios y llevado a la carnicería para su castigo. Antes de que el Dr. Dillerin sea ejecutado, es rescatado por Tigre. Antes de que el señor Ratonovich le diga a todos los ratones la verdad de que los indios no quieren hacer daño y que los dueños de la fábrica son los verdaderos enemigos. Con todos los ratones de Manhattan ahora en contra de ellos, los dueños de la fábrica se retiran, pero no antes de que el señor Graspin, negándose a admitir la derrota, le ordena al jefe Mabruske que se convierta la casa de los indios en un cementerio y que mate a cualquiera que se interponga en su camino. Después de que Mabruske es detenido junto con Sculeboot, los dueños de la fábrica se ven obligados a ceder a las demandas de los ciudadanos. Después de que el señor Ratonovich formó parte de un sindicato de trabajadores con ellos, de lo contrario irían a la quiebra. Sin embargo, el señor Graspin no se inmuta por esto, ya que asegura que Toffoli y Oblot que pronto recuperarán el control al afirmar que hay muchas formas de despellejar un gato, solo para ser asustado por Tigre. No se sabe qué pasó con el señor Graspin y sus matones, ya que nunca fueron vistos después de eso, pero en la cuarta película es posible que se mencionen ellos al principio de la película, donde el señor Ratonovich cuenta la historia de las ratas que son dueñas de la fábrica de ropa y hacen que los ratones que trabajen ahí trabajen muy duro al hecho de que no tenían comida, ni aire, ni agua, ni nada. Neji Brie fue ahí de incógnito y expone todo el conflicto en el periódico y los dueños de la fábrica fueron arrestados. El señor Graspin es una rata antropomórfica con pelaje marrón claro, cabello gris y cejas blancas. Lleva un sombrero negro con una banda morada en la cabeza, su traje es morado y tiene una corbata amarilla, es alto y delgado, y camina con un bastón en sus manos que son guantes blancos. El señor Toffoli es una rata obesa y albina que usa un traje elegante, tiene un sombrero negro con una banda azul, usa un saco rojo con un chaleco naranja y una corbata morada. Y el señor Oblot es una rata de color gris de ojos saltones, lleva un traje elegante de color azul, chaleco naranja que lleva un corbata de moño y usa un sombrero de color negro que lleva una banda roja. El señor Graspin es un individuo intrigante, pomposo, repugnante y codicioso. Se muestra cruel, codicioso, despiadado, manipulador y aprobioso con sus trabajadores, al igual que Toffoli y Oblot. Al señor Graspin no le importan los indios y les dice a los trabajadores una mentira sobre que los indios son enemigos porque asumió que atacarían la fábrica. El señor Graspin también demuestra que tiene poca tolerancia con sus empleados, que hacen algo que pueda contarles dinero. Cuando Tony llegó tarde, por ejemplo, Graspin estaba a punto de despedirlo junto con sus compañeros de trabajo, privándolo de su salario.
Incluso después de que el señor Antonovich jugó con su ego a decir que Tony aprendería de temerle si le daba otra oportunidad. Más tarde, cuando los trabajadores se indignaron por tener que triplicar su trabajo por el mismo salario, Graspin le ordenó a Maybruske que atacara a uno de ellos. Esto demuestra que es lo suficientemente codicioso como para atacar a las personas, arruinar la vida de otras personas, incluso por ofensas de niños. Además, si bien es cortés con sus compañeros propietarios de fábrica, no se preocupa por ellos más allá de lo que se espera de un profesional. Incluso después de su derrota, Graspin no aprendió nada, ya que planeaba vengarse de sus trabajadores por formar un sindicato y evitar exterminar a los indios. Además, no muestra compasión por sus compañeros de trabajo, más allá de lo que se esperaría de un profesional. En general, el señor Graspin es un ser horrible al que solo le importa el dinero. Incluso si sintiera que los indios eran una amenaza real, su naturaleza cruel y oprobiosa lo hace poco confiable en el mejor de los casos, es decir, puramente malvado de lo peor. Las personalidades de Toffoli y Oblast son similares al señor Graspin, pero el primero es más convincente mientras que el segundo es un cobarde y un tonto. No se preocupan en el uno por el otro, son repugnantes, presumidos, codiciosos y posiblemente solo trabajen bien juntos por profesionalismo. Por ejemplo, el señor Toffoli culpó al señor Graspin por hacer que los trabajadores los odiaran en lugar de responsabilizarse a sí mismo. Oblast es más gracioso que los otros dos, pero aún así acepta felizmente los horribles crímenes que se cometen. Un ejemplo sería cuando alegremente dio la noticia de que debido al creciente éxito de la fábrica, los trabajadores deben triplicar su producción. Oblast, a pesar de no tener sobrepeso como sugiere su nombre, también pasa mucho tiempo comiendo queso, como se ve en la introducción. Como el señor Toffoli está dispuesto a cuestionar a Graspin si no está de acuerdo con sus decisiones. Aunque no son tan abiertamente sádicos como su líder, ninguno de ellos se preocupa por sus trabajadores y disfrutan aprovechándose de ellos. Por ejemplo, Toffoli jugó un papel más activo para asegurarse que su plan funcionara, mientras que Oblast sonríe cada vez más que ve a los trabajadores sufrir. Al igual que otros villanos, en realidad no temen a los nativos. En todo caso, les importa más asegurarse de no convencer a los trabajadores en rebelarse contra ellos. Por lo tanto, no son mejores y son igualmente viles que su superior. El señor Graspin y sus dos colegas son los únicos antagonistas importantes de la serie de películas de un cuento americano que no tienen interacción con Fievel. Son más bien los archienemigos del padre de Fievel, y solo sus secuaces, el jefe Mabrusket y Sculebud, se han encontrado y luchando contra Fievel. Dicho esto, capturar a Fievel era uno de sus objetivos. El señor Graspin es el principal antagonista de la película. Fue el quien le ordenó a Mabrusket atacar a los ratones indios en el clímax y es responsable de provocar un motín para encontrar y atacar a Cholena. Por lo tanto, tenía planes más grandes que cualquier otro antagonista de la tercera película. Además, también es el líder de los dueños de la fábrica. Junto con los otros villanos de la tercera película, el señor Graspin es el único antagonista importante que es un roedor de la serie, a diferencia de Honorio Señor Gato y Gato R. Wall. El señor Graspin es uno de los villanos menos populares de la serie de la película de un cuento americano, ya que muchos lo veían como un personaje racista y no es tan memorable como los demás villanos. A pesar de esto, Ron Perlman es elogiado por su actuación como el señor Graspin. A lo largo de los años, el señor Graspin ha reunido una base de fans muy pequeño. A pesar de esto, no fue tan entretenido ni tan popular como sus predecesores como Honorio Señor Gato, Gato R. Wall y su sucesora Madame Moisey. La canción del dueño de la fábrica, Friends and Working Mouse, fue vinculada a una controversia relacionada con los derechos de los trabajadores y el racismo. A pesar de esto, la canción tuvo una recepción mixta, con algunos afirmando que era pegadiza y las voces de los fallecidos. Tony Jay, Richard Caron y Ron Perlman fueron elogiados. El sombrero de copa del señor Graspin es similar al sombrero de copa del Gato R. Wall, solo que es diferente por su color. Gato R. Wall usa un sombrero de color rojo con una banda negra alrededor, mientras que el señor Graspin usa un sombrero negro con una banda violeta alrededor. El señor Graspin es uno de los personajes más malvados de la serie de películas de un cuento americano junto con sus colegas, junto con el jefe Mabrusket y Honorio Señor Gato. Esto se debe al hecho de que se considera un monstruo racista y codicioso sin cualidades redimibles. Su intento de genocidio por poderes con su copropietario es también el acto más atroz jamás cometido por un villano de la serie, sin contar que Mabrusket fue más agresivo que ellos. El señor Graspin y sus colegas son los únicos villanos de la serie de películas de un cuento americano que cantan. Los otros son Madame Moisey, Teach, la pandilla de los Oran Cats
y La pandilla de Catus Cat, basado en que el padre de Fievel dice que todos los ratones son vistos en la película, incluyendo al señor Graspin, son extranjeros. Es posible que el señor Graspin haya nacido en un país diferente antes de emigrar a los Estados Unidos, muy posible de Hungría o Polonia según su acento. Y su actor de voz, Ron Perlman, es de ascendencia polaca y húngara. El jefe Mabrusken es uno de los dos antagonistas secundarios junto con Skulebut. En la película animada directa del video de 1998, Un cuento americano, La isla del tesoro de Manhattan, basado en que el padre de Fievel dice que todos los ratones son vistos en la película, incluyendo al señor Graspin, son extranjeros, incluidos Toffoli y Obloa también son extranjeros. Por ejemplo, en el caso de Toffoli, es posible que haya nacido en Gran Bretaña por su acento, por la voz del famoso británico Tony Jay, y en el caso de Obloat, lo más posible es que haya nacido en Irlanda, por su nombre y su voz aguda. Bueno chicos, ese ha sido el video de hoy. Si te encanta mi contenido, no olvides suscribirte porque así me ayudarías a crecer el canal. Tampoco olvides activar la campana de notificación para que se enteren de que sí subo contenido. Nos vemos para el próximo video chicos, hasta la próxima.